como Vladimir es el experto en Venezuela. No, es que estaba viendo así de manera muy breve esta historia del conflicto, ¿cómo diríamos?, constitucional que se ha planteado ahora con respecto en Venezuela en relación con una disposición de la Corte Suprema. Sí. Que espero que me diga que está peor que la de Costa Rica, pero vamos a ver. Bueno, eso obedece a una sentencia que acaba de sacar la Corte Suprema, el Tribunal de Justicia, como se llama en Venezuela, sobre una impugnación que se hizo hacia la Asamblea Nacional Venezolana, porque como digamos nuestros oyentes y quienes nos ven saben que en Venezuela cambió la situación política a nivel legislativo, porque el 6 de diciembre en elecciones legislativas la Asamblea Nacional quedó integrada por una mayoría aplastante de diputados opositores, lo cual no es un problema político en Costa Rica, donde el gobierno tiene solo 13 diputados de 57, pero allá eso es un caos, es como lanzarse a un abismo, porque el gobierno tenía el 100% prácticamente de control de todas las instituciones del Estado y de pronto dejó de tener el control del poder legislativo y no se acostumbra a entender que eso es parte de un régimen democrático y que es parte de una situación política que hay que manejar. Pero el 6 de diciembre, que resulta electa esta nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero, entre el 6 de diciembre y el 5 de enero suceden cosas importantes en Venezuela. Entre otras, el gobierno se acuerda en ese momento de que tienen que nombrar magistrados. Y hay que nombrar 13 magistrados propietarios y 21 magistrados suplentes. Y aceleran el proceso, y eso se hace entre el 21 y el 23 de diciembre, de manera atropellada, porque el trámite de nombramiento de los magistrados más o menos requiere un periodo como de un mes, porque tiene que crearse una comisión de postulaciones donde se presentan. Esa comisión de postulaciones exige ciertos requisitos. Obviamente todos los que fueron nombrados tenían los requisitos básicos: ser abogado, ser profesor de derecho, ser miembro de la corte, algunos jueces, otros de carrera judicial, etcétera, ¿verdad? Pero habían cosas que eran impedimentos para ser activista político, y dentro de los que nombran hay activistas políticos y exdiputados, hay exdiputados del momento, es decir, que son diputados de un estado venezolano y lo sacan para que sea magistrado, o una magistrada de los que existían ya nombradas por Chávez, que se le vencía el nombramiento en diciembre de este año 2016, y entonces la obligan a renunciar, a acogerse a la pensión, para que se tenga que nombrar un nuevo magistrado por un periodo de 12 años, que allá es una elección única de un periodo de 12 años. Entonces, así nombrar, digamos, renovar toda la parte que haya que renovar y no permitir que la nueva Asamblea Legislativa venezolana pudiera elegir algún magistrado, salvo que se murieran. Ya, pero eso fue. Entonces, incluso la magistrada esta, que era parte del gobierno, protesta ante su superiora, la presidenta de la Corte, le dice: mire, yo quiero terminar, y le dice, por escrito, es una orden de gobierno, y se va, y se fue, ¿va? Sí. Entonces, en ese sentido, además tenían que dar audiencia pública, una vez que se conocen los postulados, tiene que dar audiencia pública para que la gente opine sobre ellos durante 8 días, y ese proceso, prácticamente, si se arrancaba como se arrancó el 21 de diciembre, no alcanzaba para concluirlo antes del 5 de enero, porque además entraban las vacaciones de fin de año. Y vos lo habías comentado antes, que se habían quedado sin poder elegir. Sí, claro, sí, así fue, porque yo sí sabía que eso estaba pendiente. Claro. Y después ellos tienen que meter eso. Entonces, aceleran un proceso violando todos los procedimientos. Entonces, la nueva Asamblea Nacional constituye una comisión legislativa de investigación, que eso está establecido en la Constitución de Venezuela y en el Reglamento Legislativo de Venezuela, igual que en Costa Rica, las comisiones de investigación, para analizar cómo fueron nombrados esos magistrados y ver si cabía la remoción o la revocatoria de nombramiento, o ver si podían meter mano ahí en los cambios y ver si se podía hacer eso. Eso era válido desde el punto de vista político. Entonces,
Frente a eso, frente a la integración de la comisión, actuaron 4 abogados o 4 personas, entre ellos abogados del gobierno, para impugnar ese acto. Y la Corte ayer se pronunció, antier, hace unos días más bien, se pronunció en una sentencia de 80 y pico de páginas, que casi todo es un argumento y muy poco la parte sustantiva, donde termina diciendo que la Asamblea Nacional no puede investigar los organismos o los órganos del Estado que no sean nada más que el Poder Ejecutivo. Que la Corte no puede meterse con la Corte, que no puede meterse con el Ejército. ¿Perdón? Es que dijiste la Corte 2 veces. Digamos que la Asamblea Nacional no puede investigar organismos que no sean nada más Poder Ejecutivo, Poder Central, Administración, que no puede meterse con la Corte, no puede meterse con el Tribunal Electoral, no puede meterse con el régimen municipal y con los estados, con el Ejército. Y deja prácticamente eso afuera. Y señala también que incluso el Poder Ejecutivo, cuando convoque a personas para ser indagadas o consultadas o requeridas por la Asamblea Nacional, como se hace aquí, que pueden llamar un ministro a rendir cuentas, allá tiene que coordinar eso con el vicepresidente administrativo, que es como decir el primer vicepresidente, quien gestiona, digamos, ante el llamado para que asista al Congreso y agendan. Y entonces, en este momento ha habido casi por 3 veces han llamado a un ministro que no se presenta. Y entonces hay una pugna de poderes ahí muy complicada en ese sentido. Y de hecho, esto le pone como un límite desde el punto de vista, ahora sí, de la Corte, para que ellos puedan ser investigados en sus propios nombramientos, porque entre los que firman hay gente que fue de los que resultaron nombrados. No, dice que 4 magistrados en la sentencia, o 3 magistrados de los 7, no firman, pero están presentes en el acto. Ya, entonces, que eran 3 de los nombrados en diciembre, porque esto lo hace la Sala Constitucional de Venezuela. Entonces aquí ahora entra esto en una situación, digamos, técnico, jurídica y política de discusión que el Congreso venezolano está ya discutiendo esta semana sobre los alcances de esa resolución. Y de fondo también sobre un problema de constitución, del origen constitucional de los poderes. Porque por la representación política, es decir, el acto por el cual los ciudadanos delegan su voluntad, su soberanía, para nombrar sus representantes en el Parlamento, los diputados, y delegan soberanía para nombrar el presidente, esos son, digamos, los poderes originarios, porque nacen del poder del votante. Pero la Corte, como tal, no nace del poder de los votantes, porque no se elige directamente, es un poder derivado. Es la Asamblea Legislativa, igual que en Costa Rica, la que nombra los magistrados. En Venezuela también la Asamblea Legislativa nombra los magistrados electorales. No es como aquí, que nosotros elegimos a través de la Corte los magistrados electorales, con lo cual despolitiza un poquito. Allá no, allá los magistrados electorales son políticamente puestos, porque los nombra directamente la Asamblea Legislativa, y quien controla la Asamblea nombra. Entonces, en ese sentido, eso es el panorama que hay en este momento. Y la discusión es si un poder derivado, como es la Corte en este caso, puede establecer control sobre un poder originario que en la Constitución, en 3 artículos importantes de la Constitución venezolana, 222, 223 y 265 los artículos, refieren justamente a las potestades de nombramiento y de convocatoria de funcionarios públicos a indagar y a la creación de comisiones legislativas. Entonces, ¿puede la Corte en este momento decirle a la Asamblea que no puede hacer eso? Yo creo que aquí hay un choque de poderes muy importante que va a tener que resolverse. A esto se suma ahora algo interesante también en la sociedad venezolana, que es el malestar de los militares. Porque ha empezado a florecer ya en la prensa, digamos, que 2 sectores del ejército están, digamos, por buscar una salida del presidente Maduro. Hay 4 sectores del partido de gobierno que discuten públicamente esa misma situación. Y a eso se ha sumado un grupo de ex militares pensionados, generales y de alto rango, que están pidiendo una salida rápida también. Entonces ya, además de los 2 grupos del ejército que están dentro, ahí
también ahora un tercer grupo de militares que están pronunciándose públicamente por una salida. Y dentro de esos militares activos, uno de ellos es el gobernador de Maracaibo, que es el papá Francisco Arias Cárdenas, que es el papá del embajador, a quien se le vincula a uno de esos grupos. Él públicamente ha dicho que él no está en eso, pero digamos los rumores en Venezuela están en la prensa, que eso es lo importante y algo de eso debe ser cierto. Esa es más o menos la situación. Es muy triste, digamos, entender que un país que no acepta un proceso de resultados democráticos, donde tiene que aprender a lidiar con eso y aceptarlo, es parte del juego. En Venezuela no hay una revolución, vamos a decirlo, socialista en el buen sentido de la palabra. Fue un proceso que se ganó por elecciones Chávez, se religió por elecciones, se religió Maduro, y lo que entra por elecciones también puede caer por elecciones, obviamente. Claro. Perdieron una elección y tienen que aceptar esa derrota. Y en el sentido político eso es lo que conviene a todas las fuerzas políticas en Venezuela, porque hay una situación muy tensa. A ello se suma también que ya la protesta popular alcanza niveles de calle. Ya hay asaltos a supermercados, a abastecimientos, etcétera. En esta misma semana ha surgido un conflicto con estudiantes universitarios que se han lanzado a la calle a propósito de la sentencia esta del Tribunal de Justicia venezolano, que yo creo que ese puede ser un detonante al cual hay que ponerle atención, porque si esto se va a la calle, yo creo que el ejército va a tener que intervenir. Y el ejército venezolano ha jugado 3 momentos importantes en favor de la ciudadanía, me parece, y de la constitucionalidad. Uno, 2002, cuando se le intenta dar un golpe a Chávez, que el mismo ejército lo para. La aviación. El otro fue el día de las elecciones legislativas en diciembre, cuando el ejército es el que advierte que el resultado electoral fue tranquilo, pacífico, exitoso, y ordena que no salga nadie a la calle en la noche del 6 de diciembre, y 3 horas después Maduro tiene que reconocer el triunfo de la oposición. El 5 de enero, cuando el ejército asegura que la Asamblea Nacional Nueva se instala, porque la Asamblea Nacional, el edificio de la Asamblea, está en el Distrito Libertador, que es como decir el Cantón Central de San José, y es dominado por el chavismo, y habían convocado para no permitir la llegada de los diputados, y el ejército interviene para que se pueda instalar la Asamblea, y eso me parece que es muy importante. Y recientemente también ha habido una declaración del ejército, del general del ejército Padrino, Vladimir Padrino, que ha dicho que el ejército de Venezuela no va a actuar nunca más contra el pueblo. Y eso, dicho así, en frase, uno puede tener muchas interpretaciones, pero uno podría estar interpretando que no van a reprimir, que no van a actuar contra una voluntad popular expresada en urnas, etcétera. Creo que es más o menos el concepto de pueblo, porque ellos se asientan en el pueblo como revolución bolivariana. Bueno, pero si tomamos esta frase del general Padrino con la resolución judicial que dice que la Asamblea no puede investigar al ejército, donde hay casos de corrupción muy importantes, que el mismo ejército está tratando de poner en evidencia también, creo que también hay una señal del ejército de que no va a actuar contra la voluntad popular expresada en urnas. Yo me imagino que esa disposición de la Corte era para congraciarse con el ejército, eso de que, me imagino, sí, claro, da la impresión por lo menos. Sí, en fin. Bueno, porque también en estos días está a las puertas el juicio que hay contra los sobrinos de la primera dama de Venezuela en Estados Unidos por tráfico de drogas. Y eso va a provocar su bombazo en Venezuela, porque es gente que fue agarrada expresamente en tráfico de drogas, y en lo que se dice han pactado con las autoridades judiciales de Estados Unidos para cantar, como hacen en Estados Unidos, a cambio de reducir su condena. ¿Cómo puede ser que un expresidente de la Asamblea, como es Diosdado Cabello, en estos días pidió la palabra y dijo
que no descansaría hasta acabar con la asamblea actual. Es decir, es algo inaudito. Ha dicho cosas insólitas. Por ejemplo, Sí. él dijo que los acuerdos o las resoluciones o las legislativas y la aprobación de leyes pues no se iban tampoco a publicar en la Gaceta. Bueno. A nombre del Poder Ejecutivo él decía lo que no iban a hacer, y entonces en ese momento Miguel Otero, uno de los directores de uno de los periódicos más importantes de Venezuela, el Nacional, dijo que si no se publica en la Gaceta lo publicamos nosotros. Tiene más publicidad, que es lo que se requiere para la ley. Claro. Y entonces se tranquilizaron, pero dijeron eso. O ha dicho también que el Ejecutivo no va a suministrar dinero para el funcionamiento de la Asamblea. Es decir, se deja decir unas idioteces que no es jugando, y no es el vocero oficial del partido en la Asamblea, porque el vocero es otro. Sin embargo, él no ha dejado de ser el protagonista del centro de mesa, el muerto de la vela, ¿verdad? En ese sentido. Y es una persona que no puede salir de Venezuela. Claro que lo agarran. Lo agarran preso por sus vínculos con el narcotráfico, que está bien denunciado y documentado en libros y en documentos en el exterior. Algunos de esos militares del todo no pueden salir ya de Venezuela. Entonces, es parte de una situación de conflicto. El ejército mismo ha venido en las últimas semanas denunciando alrededor de 3 o 4 casos de militares, entre ellos, ahora me acuerdo, un militar que estaba asociado a la familia de Chávez, que era médico militar, y que lo agarraron también en un alijo de droga ahí importante, y lo sacan vinculado, señalando que era el médico de la familia de los Chávez. Entonces es una situación que está enredada y sigue el problema de desabastecimiento. Ese es el más grave, ¿no? Porque eso va a provocar Y de producción, recientemente vi el dato de que cerca de 6.000 empresas de distinto tipo, grandes, pequeñas y pequeñitas en están al borde de la quiebra. No, habían sido tomadas en estos 15 años por el gobierno, pero no están produciendo nada. Es decir, el gobierno tiene una capacidad de producción, creo que anda en el orden del 18%. Hay una que es la productora de cerveza, que dice que ya no tiene, que tiene 15 días o 22 días para tener que votar a sus empleados. Que eso es el más problema es que no venda cerveza. Porque Venezuela es tan curioso como esto. Yo era embajador allá y Venezuela tenía en el año 2008-2010, que era también el periodo en que había un auge del petróleo muy importante. Sí. Y Venezuela tenía el índice de ser el país de más alto consumo per cápita de Chivas Regal. Cierto, ¿eh? Sí. Y Chávez ordena, como una medida para reducir la reducción del consumo, la ingesta de alcohol, que no se venda en las tiendas libres de los aeropuertos Chivas Regal. Y bueno, 6 meses después tuvo que autorizar otra vez. Sí, el problema era grave, ¿no? Con una cultura muy extraña en los extraña para uno que no está acostumbrado a eso, extraña en los restaurantes de Venezuela, porque uno primero se acostumbraba a los restaurantes a que la gente desde el mediodía podía pedir su botella de Chivas Regal y la ponía al centro, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia muy simpática en ese sentido, recién llegado. Y segundo, que la gente que compra su botella de licor en un restaurante, si no se la toma toda, la puede dejar en el restaurante. Y hay un área ahí donde las ponen en el piso cerradita, como un corralito, donde ponen las botellas con una etiqueta a quién le pertenece. Entonces la gente de ahí vuelve al restaurante otro día y pide su botella, ya está pagada, ¿verdad? Y una vez le dije eso a alguien de un club muy especial aquí de Costa Rica, y me dijo, mire, nosotros teníamos eso, lo que pasa es que no resultó. Le dije, ¿por qué no resultó? Y dice, ay, porque o alteraban las botellas o se las llevaban. Entonces, el problema de la cerveza es igual. La industria Mendoza, el Polar, que es la de los señores Mendoza, es uno de los emporios más importantes de Venezuela, que es la empresa que está, digamos, suministrando ahorita las cosas básicas de producción, entre ellas la harina para hacer las arepas, que las desarrollaron eso hace como 50 años, pero tiene de todo, tiene cervezas y todo eso, y ahora tienen un faltante de ¿cómo se llama eso? La malta y las cosas que deben producir cervezas. Si eso escasea en Venezuela, eso sí puede ser un problema, porque es una sociedad acostumbrada a beber cerveza. No, decía la anécdota que yo tuve fue que a los 8 días de ser embajador, me llama un rector de una universidad privada
y me invita a almorzar, que quería conocerme y hablar y no sé cuánto. Al mediodía, a las 12 en punto, pasa por mí a la embajada y vamos a comer cerca a un restaurante que era muy caro, muy cerca de la embajada, muy bueno, y pide el tipo una botella de Chivas inmediatamente. Y yo, quién sabe qué cara hice, ¿verdad? Al mediodía, que me dice, ¿y usted, embajador, no toma? Le dije, mire, al mediodía no. Jamás, yo tengo que ir a trabajar. Y entonces me dice, entonces aceptaría una copita de vino. Y le dije, bueno, le acepto una copa de vino. Entonces pidió la botella. Y se quedó a tu nombre, pues. No, ahí alcanzó como 2 copas para cada uno, pero... o 2 para mí y 3 para él, digámoslo así, pero es decir, es una cultura que excede la imaginación de las cosas en ese sentido. Y en este tipo de situación política, igual, ahí es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale ahora el proceso político venezolano. El gobierno se niega a aceptar que hay una oposición mayoritaria en la Asamblea Legislativa y además se pone a la cola del proceso, porque ahora el gobierno de Maduro todo lo que hace es dar respuesta a lo que va haciendo la Asamblea Legislativa, lo cual embarriala, me parece a mí, la situación de su propio accionar político, porque pierde la iniciativa de curso, digamos, de lo que tiene que hacer. Cambia a los ministros. En fin, es un problema complicado. Es decir, yo no me explico cómo casi 80 ministros en 3 años han sido movidos y removidos. Por cierto, a mí me ha llamado la atención, tenemos que aterrizar, pero que no he vuelto a ver a la esposa de Maduro en la asamblea opinando ni nada. Como que, ha faltado, ¿cierto? ¿verdad? Sí, parece que se hace ausente, acompaña más al presidente ahora a actos públicos fuera de la asamblea. Y era una oradora. Era buena. Capaz, a mí me gustaba. Cuando yo estaba allá, ella llegó a ser presidenta de la Asamblea Legislativa, a mí me gustaba mucho oírla, porque era muy buena para el debate. En ese momento ellos tenían una Asamblea Legislativa mayoritaria, totalmente 100%, pero era muy buena para el debate y para el discurso político. En este momento pienso que la situación de los sobrinos la tiene golpeada y sacada de la Asamblea para que eso no la embarriale en el trabajo legislativo interno. Pero en Venezuela existe el diputado suplente. Ajá. Entonces, si ella no va, la suple uno de su propio partido. Bueno, tenemos que aterrizar